Hola. Hola Lourdes. Bueno, muchas gracias por dejarnos acceder a tu información. ¿Cómo estás? Un gusto. No, bien, bien, muy bien. Contenta de esta oportunidad, así que bueno, queremos aprovecharla. Bueno, contanos quién sos, a qué te dedicas. Mi nombre es Lourdes Iconi, yo soy geógrafa, me especializo en gestión de riesgos a desastres, así que supongo que ese es el motivo de la, De la la entrevista. entrevista. Bueno, ahora nos hemos enfocado en este tema debido al terremoto que hubo en Chile. Creo que como mendocinos necesitamos informarnos más, capacitarnos sobre temas que quizás pasamos por alto y no somos conscientes. Así que si querés podemos empezar más en lo personal, cuando decidiste elegir cierta carrera que imaginabas o no que iba a ser tu futuro. Ujú. Desde chica siempre me gustó estar en relación con la naturaleza. Nunca me imaginé encerrada en una oficina, así que bueno, eso fue motivo para elegir geografía. Profesores también de la secundaria que influyeron, y ya después dentro de la universidad me orienté hacia el geógrafo profesional, que es una carrera nueva, eh, tan nueva que no hay otra en el país, es única acá en Mendoza, y está muy orientada al trabajo en el territorio. El objeto de estudio de esta carrera es el territorio y pensarlo en función de las personas que ocupamos Bien. los espacios geográficos. ¿Dónde fue que te recibiste? En Filosofía y Letras en la de Cuyo, en la Bien, ¿hace Universidad mucho? Nacional de Cuyo. En el 2011 me recibí. 2011. ¿Y Ujú. actualmente dónde estás trabajando? Actualmente, bueno, me desempeño como profesora en geografía y trabajo en proyectos dentro de la universidad que están vinculados a la gestión de riesgos. Bien, bueno, aprovechamos esta información para tratar sobre el tema que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son los fenómenos que más deberían preocuparnos a Ujú. nosotros como lujaninos o mendocinos en general? En esto de gestión de riesgos a desastres, tendríamos que hablar de algo que es muy importante en esto, que son las amenazas. Y estos pueden identificarse muchas amenazas. Se organizan para poder tratar de entenderlas entre las naturales y las causadas por el hombre, las antrópicas. Pero estamos en un nivel tan complejo de interacción hombre-naturaleza que se habla también de los riesgos o las amenazas socionaturales. Acá hablamos del cambio climático, por ejemplo, como el mayor protagonista en este sentido. Y en cuanto a las amenazas las naturales, bueno, nos ha tocado de lleno esta semana el temblor acá en Mendoza y en Chile. También hemos tenido eventos de sonda, es decir que hay varias cosas ahí para poder conversar. Bien, el tema de los fenómenos, hay como una clasificación, hablamos de etapas, hablamos de, como decías vos, primero amenazas, después... ¿Cómo sería? Sí, dentro de las amenazas, bueno, esto que te decía, las naturales, nosotros acá en Mendoza hablamos de las climáticas, si querés el granizo, las heladas, el sonda, pueden ser también las geológicas como los temblores o terremotos, que en realidad son sinónimos, no es que implica uno mayor jerarquía que el otro. Las erupciones volcánicas, que un poco nos asustamos con la erupción del Tupungatito, pero se organizan según, bueno, qué fenómeno las produzca dentro de la naturaleza. Pueden ser también hidrometeorológicas, o la crecida de los ríos y que genere un aluvión, ¿sí? Se empieza a complejizar más la cosa, ¿no? Los incendios también, bueno, entra en toda esta categoría. Puede ser también una explosión. Nosotros acá que tenemos la destilería de Luján de Cuyo, tenemos que contemplarla también en Claro. nuestra vida cotidiana como algo contaminante. De hecho, en algún momento se produjo una emisión de gases tóxicos y esto te estoy hablando en los años 90, y bueno, la ciudad de Mendoza resultó perjudicada, hubo que evacuar escuelas y demás, es decir que hay que contemplarlo. Eh, es, Y hablando, nosotros como mendocinos,
tendríamos que estar más preocupados o en alerta con algún tipo de fenómeno, ya sea natural o causado por el hombre en especial, o en general siempre hay que estar conscientes de absolutamente todo. Uh-huh. Muy buena tu pregunta, porque pareciera que tenemos la mente enfocada en los terremotos, ¿sí? Y si bien la característica de los terremotos es que son imprevistos y se libera una cantidad enorme de energía en muy poquitito tiempo, entonces eso genera daños terribles en la sociedad. Pero no ocurren con frecuencia, no son muy frecuentes. A ver, si bien entendemos que tiembla todos los días, no los percibimos, entonces no existe ese nivel de preocupación porque no lo percibimos justamente. Pasa que al estar en una zona sísmica, yo creo que lo que más tenemos en cuenta son los temblores, pero dejamos pasar muchos otros casos que quizás producimos nosotros mismos y somos muy inconscientes y probablemente sean mucho más importantes para la vida de cada uno de nosotros. Así es, por ejemplo, el viento sonda se produce con muchísima frecuencia y lo naturalizamos en cierto sentido. Dejamos que tal vez no vayan los chicos a la escuela, pero hay un montón de otras cosas que las desconocemos. Personas mayores que tal vez el viento sonda les afecta en su organismo y eso desencadena una serie de eventos en esa persona que se podrían haber previsto. En los niños menores, en las embarazadas también, en los deportistas, por ahí se organizan competencias y no contemplan que hay un viento sonda y no tenemos todavía esta flexibilidad de tal vez cancelarlo, ¿sí? Y hay alguna persona que es propensa y de repente su vida se complica seriamente. Estoy hablando de hechos concretos de gente que se acerca y me cuenta sus historias, entonces bueno, hay que contemplarlo. En esto bueno, hay un conjunto de amenazas que son más frecuentes y en cierta forma las minimizamos, ¿sí? Y dejamos por ahí, hacemos más hincapié en el terremoto como el gran evento y es más esporádico, ¿sí? Entonces tenemos que contemplar toda una serie de amenazas que tienen diferente tiempo, diferente frecuencia y diferente forma de manifestarse, diferentes lugares, porque por ejemplo las heladas, nosotros en las zonas urbanas no nos vamos a preocupar tanto como tal vez un productor agrícola. Entonces, bueno, si bien hay seguros y un montón de equipamiento para atender a los productores, pero también tienen que estar más visualizados, más contemplados. Y volviendo a lo del viento sonda, algo tan típico en nuestra zona, yo creo que la mayoría de las personas lo toman como un tema muy leve, si bien sí, viento sonda, nos encerramos por precaución, pero la mayoría no tiene en cuenta el daño que producen nosotros. Me gustaría eso, que cuentes cuáles son los efectos del viento sonda en nosotros para tomar conciencia. Uh-huh. Y el tema, por ahí te lo puede explicar mejor un médico, pero en cuanto a la presión arterial, problemas de corazón, mayor susceptibilidad, porque uno mismo se da cuenta, me duele la cabeza, me siento mal. Bueno, entonces tener esas precauciones, avisarle al médico para que pueda tomar los recaudos necesarios. Alertar a la familia también, ¿sí? Son cuestiones tal vez mínimas, pero a tomar en cuenta. Los deportistas o la gente que venga también de fuera de la provincia no está acostumbrada, entonces nosotros también como mendocinos pudiéramos hacer algún aporte al turismo en este sentido para que pudieran estar ellos más preparados, sabiendo a dónde vienen. Entonces ¿sí? Podríamos tocar más, digamos, el tema de la contaminación respecto al sonda, porque hablamos de sonda, hablamos de suciedad, de mucho daño, en eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros pasado el viento o tener en cuenta de, no sé, limpiar las acequias por si hay viento, se produce un rejunte de hojas y... Bien. Esto que vos hablás es estar preparados, ¿sí?
Y además también es combinar amenazas, esto de los focos de basura, los basurales, que pueden tornarse en una amenaza combinados con otra amenaza como el viento sonda. Se pueden producir incendios, se propaga la basura, cosas que las podemos prever con la limpieza cotidiana, con los hábitos cotidianos, ¿sí? En esto lo importante es tratar de, o mejor dicho, empezar a incorporar la gestión de riesgos a desastres en nuestras pautas cotidianas, ¿sí? Porque más allá de tener la ciudad limpia, que es necesario, pero también hay agregar este otro justificativo de la prevención, ¿no? Sobre todo en las zonas de basurales o los asentamientos, esto es importante contemplarlo. Bien, y hablábamos primero de las amenazas. Uh-huh. El segundo paso sería... El segundo paso es la vulnerabilidad, esto que estábamos hablando de la conducta humana, cómo lo enfrenta, ¿sí? Enfrenta estas amenazas. Prepararnos primero para saber cómo enfrentarlo. Exactamente, ¿sí? Esto de vulnerabilidad es nuestra debilidad, nuestra falta de preparación, nuestra falta de capacidades para poder resolver estas amenazas y enfrentarlas exitosamente. Y ahí viene otro concepto que está muy relacionado, que es la capacidad de resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las amenazas, ¿sí? ¿Y vos pensás que, hablando en esto de la capacitación, la gente hoy en día no tiene ganas, no es consciente, hoy en día, ¿cómo se muestra la sociedad frente a esto? Vos sabés que dentro de la universidad hemos hecho un estudio muy importante y hablaban de que las nuevas generaciones no tenemos en nuestra experiencia de vida una vivencia de un desastre importante, de esos que quedan guardados en la memoria. Y digo memoria en el sentido de que hacer, redactar, informarles a las nuevas generaciones toda la historia de desastres acá en Mendoza. Esa es una tarea que si bien está, pero hay que enriquecerla y difundirla más. Entonces, en este sentido, las nuevas generaciones, al no tener una experiencia vivencial profunda, no tenemos por ahí ese hábito y minimizamos el hecho. Entonces ahí hablamos del terremoto del 85, del aluvión del 70, como grandes emblemas en esto. Entonces está bueno poder hacer memoria, recuperarlo, hablar con las personas mayores, que ellos nos cuenten también ese saber, porque nos hace a nuestra identidad también como mendocinos. Y no es que no se sepa, ahí vuelvo a tu pregunta, sino que no se conoce, ¿sí? Entonces los padres enseñarles a los hijos cómo proceder en sus viviendas, los maestros también en las escuelas, dentro de las instituciones, que ese día no sea para broma, día perdido, porque suele pasar eso, sino que realmente se tome en serio. Mirá hasta qué punto que hay ciudades donde organizan simulacros urbanos de grandes áreas. Entonces participan todos, porque pensemos lo siguiente: el día que ocurre un terremoto importante, en un día laboral, en horario laboral, y vamos a estar todos en la misma. Entonces los bomberos no van a dar abasto, porque van a ir solamente a los lugares de emergencia, los servicios de emergencia igual, todos querer ir a buscar a los niños a la escuela, los maestros que también tienen su ataque de pánico en algunas personas, y van a querer ir a buscar a sus hijos, y hay un montón de reglamentación detrás que hay que también revisarla y difundirla, porque ese maestro, por ejemplo, no se puede ir de la escuela. Va a haber otro maestro cuidando a sus hijos. Es toda una cadena de eslabones, como se dentro de la sociedad, que tenemos que ir revisando y mejorando con mucha educación. Así que, en esto, es re importante la pregunta. Aprovecho en realidad que nombraste la facultad y instituciones para saber si actualmente tratan, para ver si pueden llegar a sacar una nueva ley de institución de riesgos, de
lo que sea que refiera a la contaminación, a los desastres que tenemos hoy en día. Mira, Mendoza es pionera en estos temas y eso hay que reconocerlo. Fue una de las primeras provincias en establecer la ley ambiental antes que la nación. Esto fue en los años 90. En los años 2000, en el 2008, se estableció la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Sí? Esta ley también nos organiza en cuanto no solo lo ambiental, sino lo urbano, lo rural, lo industrial. Y lo que nos está faltando ahora es la Ley de Gestión de Riesgos, que esperemos que en esta década, el 2010, la podamos llegar a tener. Hay un proyecto de ley que lo ha presentado en su momento cuando fue senadora Nelly Grey de Cerdán. Tiene media sanción de Senado, pero bueno, está ahí en vistas de. Hay en este año, que ha sido un año electoral, el candidato Adolfo Bermejo propuso dentro de su campaña también la gestión de riesgos a desastres. Pero no hay un debate realmente que nos incumba a todos. Parece que queda en algunas personas que realmente toman conciencia de que les interesa. Todos como sociedad debemos participar y hacernos parte de esto porque a todos nos puede tocar en cualquier momento de la vida. Así que esperemos que pueda llegar a salir la ley de gestión de riesgos a desastres para Mendoza. Bueno, y dentro de esta segunda etapa de capacitación, como para cerrar esta segunda etapa dentro de los fenómenos, me gustaría que habláramos un poco de cómo deberíamos prepararnos nosotros como personas para enfrentarlos. Primero, tener en cuenta, bueno, cómo está compuesta nuestra familia, el lugar en que vivimos y las características de nuestra vivienda. Y esas son decisiones que se tienen que acordar en el seno familiar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la vía de evacuación dentro del domicilio? Respetando también las características edilicias de cada vivienda. Dentro de la cuadra o del barrio, organizarnos también con los vecinos con un plan de evacuación, de estar alerta de los vecinos que puedan llegar a tener más dificultades para evacuar. Que esos son los abuelitos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, donde hayan casas con muchos niños, tal vez que quedan al cuidado de los hermanos adolescentes, que sucede con mucha frecuencia, pero también es contemplar eso con el grupo de vecinos. Sé que las uniones vecinales no siempre resultan y no hay una trayectoria en esto, pero es una figura que estaría bueno recuperarla en este sentido porque sería de mucha ayuda. Después, si estamos fuera del domicilio, coordinar con la familia un punto de encuentro, y si los niños son menores, bueno, explicarles que ellos tienen que quedarse en la escuela hasta que los padres los vayan a retirar. Que tengan paciencia, el uso de la telefonía móvil, bueno, limitada a los mensajes y los padres tranquilos porque no tiene sentido entorpecerlos porque estamos todos alterados en esa situación, ¿no? Bien, y respecto a la gente con problemas de discapacidad, ¿hay algún lugar o algún tipo de medio donde podamos acceder para informarnos sobre cómo actuar con ellos? Mira, hay muchísimas propuestas de trabajo desde discapacidad, grupos de mujeres, personas ancianas, dentro de la estrategia de las Naciones Unidas para gestión de riesgos a desastres. Esto es muy fácil, bueno, googleándolo se puede llegar a encontrar, hay un montón de pautas, propuestas. Es más, ahora el 13 de octubre es el Día Mundial de la Reducción de Riesgos a Desastres. Hace el año pasado o el anterior, si mal no recuerdo, se habló de incluir a las personas con discapacidad en estas situaciones. Bueno, todos los años se van tocando diferentes temáticas. Este año es una temática inclusiva que reúne el trabajo de los años anteriores. Así que buenísimo para poder también incluirlos en las efemérides escolares, en las agendas de trabajo y demás. Bien, bueno, entonces primero
amenazas, segundo, la capacitación, en tercer lugar, ¿hay algo? En tercer lugar, mira, sería amenazas, vulnerabilidades, esto de la capacidad humana, ¿sí? De observarla y de hacer el esfuerzo de mejora. Y esto nos lleva a hablar de gestión de riesgos a desastres, como el gran tema, incluyendo los riesgos a desastres. ¿Sí? En esto se habla de una ecuación que es amenazas por la vulnerabilidad, nos dan el nivel de riesgo que nosotros como sociedad pretendemos o que tenemos, depende cómo nos vamos a planificar. Y esta planificación es lo que se llama como gestión de riesgos, ¿sí? Donde hay un plan y establecemos pautas de acción, damos roles de trabajo, ¿sí? Bueno, se arma de una forma como política pública, que ese es el objetivo de la gestión de riesgos. Bueno, Lourdes, la verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado un tiempo para informarnos. A muchos nos va a enriquecer como personas y como sociedad, a todos, el saber de estos fenómenos que nos preocupan día a día y que hay que tener en cuenta. Bueno. Así que muchas gracias. A ustedes, no a vos, sé si Carla. querés dejar algún tipo de mensaje para todos. Nada, seguir trabajando en esto, que bueno, es muy necesario para todos los mendocinos. Bueno, muchas gracias. A vos, adiós.